Les doy la bienvenida a nuestra cápsula informativa número 1 en cuanto a nuestra materia garantías individuales. Es indispensable que a partir de este momento nosotros nos hagamos la pregunta de cuáles son las garantías individuales de los mexicanos. Y aquí estaríamos hablando también no solo de la materia constitucional que estaremos viendo y mencionamos como manera introductoria que se encontraba en nuestra parte dogmática estas garantías individuales para que nosotros podamos llegar a diferenciar lo que es una garantía individual, un derecho humano, un derecho fundamental, que básicamente están instituidos en los mismos artículos. Vamos a hablar primero de esta fundamentación filosófica de las garantías individuales. Como punto número 1 tenemos a la persona humana. ¿Por qué? Pues bueno, si analizamos sin ningún prejuicio ideológico los actos, las aspiraciones, las inquietudes, las tendencias y en general la vida del hombre, podemos observar claramente que todo ello gira alrededor de un solo fin, de un solo propósito, tan constante como insaciable: superarse a sí mismo, obtener una perenne satisfacción subjetiva que pueda brindarle la felicidad anhelada. Si se toma en consideración esta teleología inherente a la naturaleza humana, se puede explicar y hasta justificar cualquier actividad del hombre, quien en cada caso concreto pretende conseguirla mediante la realización de los fines específicos que se ha propuesto y que se determinan particularmente de acuerdo con una vasta serie de causas concurrentes que sería importante mencionar. Es decir, ahora podemos entender que sin salirnos de la normalidad de los seres humanos, por más diversos que parezcan sus caracteres y temperamentos, o por más disímiles sus fines particulares, por más contrarias sus actitudes, coinciden en un punto fundamental, en una genérica aspiración de obtener la felicidad que se traduce a una situación subjetiva consciente de bienestar duradero, que no es otra cosa que una satisfacción íntima permanente. Por lo tanto, vamos a tocar otros puntos en cuanto a estas bases, ¿no?, del derecho natural, y me gustaría citarles de acuerdo al libro de Ignacio Burgoa en cuanto a las garantías individuales, quien hace alusión también a otros filósofos y autores juristas para poder entender, ¿no?, estos puntos fundamentales. Y tenemos a Recance Siches, quien también cita a Ortega y Gasset, que afirma que la vida es intimidad con nosotros mismos, traduciéndose a un hacer algo, en determinado positivo o negativo, un determinar qué voy a hacer, por consiguiente, en este sentido, un hacer. Exponiendo el pensamiento del ilustre filósofo español, concluye que la esencia del hacer de todos los humanos haceres no está en los instrumentos corporales y psíquicos que intervienen en la acción, sino en la decisión del sujeto, en su determinación y en un puro querer previo al mismo mecanismo evolutivo. Podemos decir o interpretar que estas también son bases en cuanto a la libertad, cuestiones que perseguimos la libertad humana de manera histórica, ¿no? Para otro, también cita a Santo Tomás de Aquino, quien habla de la finalidad es que toda persona debe perseguir y estriba en la consecución del bien, el cual es consubstancial a naturaleza a ser racional. En otras palabras, parafraseando las ideas del doctor Angélico, se puede afirmar que el objetivo vital del hombre es estriba en desenvolverse a sí mismo, en realizar su propia esencia y por ende de actuar conforme a la razón. De ahí la máxima del ilustre aquietanense, quien prescribe: obra de acuerdo con los dictados de su naturaleza racional. Un punto muy importante, es decir, si existe esta parte de la libertad, debe existir esta plena conciencia, este conocimiento, esta parte del intelecto, utilizar un razonamiento un poco más elevado del básico para poder entender o perseguir, ¿no?, estos sistemas de libertad. Con estas pequeñas bases en cuanto al ius naturalismo, podríamos decir, encontramos a hablar o entablar estas relaciones, y ahora sí que les pueda pasar al punto de los conceptos. Y es aquí donde les presento esta pequeña diapositiva para diferenciarlo. Garantías individuales no son derechos sustantivos, sino que constituyen el instrumento constitucional establecido por la propia norma fundamental del país.
Las garantías individuales están contenidas en la Constitución Nacional Mexicana desde su origen, donde se dedica un espacio a los derechos humanos. Ahora bien, el derecho humano son un conjunto de facultades fundamentales que tiene una persona por el hecho de serlo. Deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. Derechos fundamentales son aquellos que, según el texto de la Constitución mexicana, corresponden universalmente a todos estos y se pueden encontrar en cualquier parte del texto constitucional. El artículo 29 constitucional describe el proceso para suspender derechos, limita tal posibilidad al Ejecutivo, evita abusos de poder en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, grave peligro o conflicto para la sociedad. Entonces, volviendo a esta parte de las garantías individuales, están constituidos, ¿no?, dentro del instrumento constitucional, ya que eso es precisamente lo que podríamos hablar como lo que garantiza la protección de este derecho, ¿no? La forma de hacer valer este derecho mediante nuestra norma suprema, que es la Constitución. Ahora, de acuerdo a estos fundamentos, que seguimos hablando de fundamentación filosófica de las garantías individuales, podemos encontrar que, en definitiva, también tenemos que tener en cuenta al individualismo y el colectivismo. ¿Por qué? Bueno, además de la identidad individual, existen en el seno de la convivencia humana esferas de intereses que no se contraen a una sola persona o a un número limitado de sujetos, sino que afectan a la sociedad en general, a una cierta mayoría social cuantitativamente determinada. Es decir, nosotros aquí ponemos en cuenta también estas relaciones que empiezan a surgir con la necesidad de la creación de la norma, de la evolución, transformación, modificación de cada uno de estos puntos normativos. Ahora, dentro de estas realidades, ¿no?, podríamos decir que los tipos de intereses aparentemente opuestos se reclaman, por ende, una compatibilización, la cual debe realizarse por el propio orden jurídico de manera atingente para no coincidir o incidir en extremismos peligrosos, como los que se han registrado en la historia humana contemporánea con diversos regímenes estatales. Esta importancia de reconocer a los individuos, la colectividad y las relaciones entre ellos, pues nos va a llevar a tener una sociedad más equilibrada y que no precisamente todo lo que se vuelva legal resulte justo, resulte humano o pueda promoverse como una garantía, solo para unos y no para todos. La última corriente en cuanto a estos fundamentos filosóficos encontramos al marx-lenismo. Como bandera demagógica se tremola contra los regímenes democráticos para consolidar los principios que hemos expuesto en torno a la persona humana y sus relaciones con la sociedad, mediante una crítica de los postulados que esa ideología se sustenta y los objetivos que ésta persigue. ¿Cuáles serían los objetivos? Bueno, más que los sectores en cuanto a manifestar ya bases de la libertad, se encuentra que es una teoría que se autocalifica como revolucionaria y que afirma preconizar una política revolucionaria. Su móvil es la abolición de la propiedad privada de los medios de producción, o sea, su socialización. Cada uno de estos con la justificación, partiendo de la idea, pues, que la sociedad burguesa, es decir, no comunista, está constituida por dos clases, la de los explotadores o propietarios de los medios de producción y la de los explotados, o sea, los obreros o campesinos. Marx y Engels conciben al Estado y al derecho como la maquinaria coercitiva destinada a mantener la explotación de una clase por otra. La aspiración comunista, sostienen, consiste en destruir el Estado y el derecho burgués y sustituirlos por la dictadura del proletariado, como etapa política de transición para llegar finalmente a la sociedad comunista. Kelsen tiene otra opción que nos manifiesta que el propósito inmediato de los comunistas es derrocar el dominio de la burguesía, conquistar el poder político para el proletariado. El proletariado utilizará su predominio político para arrancar paso a paso todo el capital a la burguesía, para concentrar todos los medios de producción en manos del Estado, es decir, el proletariado organizado como clase dominante. Ahora, para conseguir estos objetivos se encuentran básicamente, por consiguiente,
esta ideología, ¿no?, de contenido esencialmente económico, para cuya implantación proclama dos objetivos: uno inmediato, a saber, el establecimiento de la dictadura del proletariado como situación política transitoria, y otro mediato, es decir, la creación de la sociedad comunista como finalidad definitiva. El cuadro ideológico del marx-leninismo no puede ostentar mayores aberraciones que, proyectadas a la realidad social, se convierten en tan efectivas, o en algún punto tal vez atrocidades, que no solo arrojan la libertad del hombre y afectan su dignidad, sino que propenden a alterar una naturaleza como individuo en el ente social. La concepción marx-lenista de la sociedad humana atenta contra la predestina, ¿no?, a la condición de un grupo o masa gregaria que únicamente persigue ciertos o diferentes grados de poder. Por lo tanto, esta teoría pues, nos lleva a analizar que somos también seres eminentemente sociales, con una estructura, con un sistema que busca garantizar de cierta manera seguridades, libertades, propiedades, es decir, en cuanto a los intereses que se contienen a nosotros como seres humanos dentro de una sociedad, y distintos lazos que nos mantienen entre ella. Nuestra próxima cápsula informativa continuaremos con el tema correspondiente. Muchas gracias por su atención.